El periodista Xavier Fortes ha vuelto a llevarse los aplausos en las redes sociales, tras haberse hecho viral el siguiente extracto de la pasada edición de su programa La Noche en 24 horas. Haciéndose eco de la denuncia interpuesta por la revista Mongolia contra la Asociación Abogados Cristianos por denuncia falsa, Xavier Fortes ha retratado de la mano del editor del medio Darío Adanti los ataques a la libertad de expresión, y ha mostrado su apoyo y solidaridad con sus compañeros Lala Chus y David Broncano. Vamos con otro asunto. La revista Mongolia se querella contra Abogados Cristianos y su presidenta, Polonia Castellanos, por denuncia falsa. En diciembre de 2022, la entidad ultracatólica y ultraderechista se querelló contra esta revista satírica por esta portada que están viendo, en la que se mofaban del Belén navideño, o de un Belén navideño. Una denuncia que terminó archivada tras constatarse no solo que la portada no suponía una ofensa contra sentimientos religiosos, sino que la denuncia de los ultracatólicos incluía varios datos que no eran verídicos. El último anuncio de querella de Abogados Cristianos ha sido contra el presidente de Radio Televisión Española y la humorista Lala Chus por su estampita de la vaquilla de Grand Prix que enseñó en las campanadas. Bueno, pues hablamos con Darío Adanti, que es coeditor de la revista Mongolia. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Xavier? Y bueno, un saludo a toda la mesa, que conozco a la mayoría de los que están ahí. Bueno, y les tengo mucho aprecio. Pues nada, pues vamos ya. Tres cuestiones muy rápidas, que llevamos bastante pasados de tiempo, Darío. Con esto pasa Mongolia al contragolpe, denunciando una denuncia falsa contra ustedes. Bueno, sí, pero además por algo específico en este caso, y es que no solo creemos que la denuncia falsa es por la ofensa a los sentimientos religiosos, que realmente no se ofenden, sino que viven de esa ofensa, sino además porque Abogados Cristianos cometió lo que nosotros creemos que es una denuncia falsa, porque en su comunicado de prensa por aquella portada nuestra, además nos acusaba de ser un instrumento de blanqueo de capitales del abogado Gonzalo Boye. Luego eso obviamente no le presentó en la querella que presentó contra nuestra, porque no es falso y no tiene ninguna prueba, no tenemos ninguna relación con el abogado Gonzalo Boye y no tiene ninguna relación con la revista del año 2017, pero que es una acusación muy grave que nosotros guardamos y que entonces creemos que la denuncia tiene recorrido, porque no es solo por su accionar de denunciar por ofensa a los sentimientos religiosos, sino aparte por imputarnos temerariamente el blanqueo de capitales. ¿Estamos asistiendo a un uso espurio, en su opinión, torticero de herramientas judiciales? Yo creo que sí, yo creo que utilizan ciertos, digamos, artículos arcaicos que han quedado en el Código Penal y que la mayoría de expertos jurídicos dicen que son de muy difícil encaje con la Constitución y con las libertades garantizadas en la Constitución, como la libertad de expresión. Hablo del artículo 525 de ofensa a los sentimientos religiosos, que ha quedado como de la época de la blasfemia, ha quedado como la secularización de lo que eran los artículos contra la blasfemia, de cuando se unía pecado y delito, y los utilizan justamente para promocionarse y para imponer, además, antes lo hablabas, de una especie de revival de las ideologías fascistas del pasado, y para intentar imponer básicamente su ideario reaccionario, porque aunque no ganen en los juzgados y en general se archiven sus causas, está lo que la mayoría de los expertos jurídicos llaman el efecto disuasorio, que es que nosotros, porque tenemos una gran comunidad con Mongolia y podemos hacer crowdfunding, de hecho esta demanda lo hemos hecho gracias a más de 1.600 personas que han colaborado como mecenas, pero la mayoría de artistas no lo pueden hacer, no se pueden enfrentar a los juzgados y al final, aunque le archiven una querella, otra querella, al final terminan reprimiéndose y no ejerciendo su derecho a la libertad de creación. O sea que creemos que sí, que efectivamente viven de manera torticera de utilizar y retorcer el Código Penal. Con esto del crowdfunding me está dando una idea, digamos, si me hace falta próximamente. ¿Estamos asistiendo a una involución de nuestras libertades laicas? Bueno, yo creo que sí, a nivel social, digamos. Yo creo que las instituciones por ahora son fuertes, pero estamos viendo cómo grandes empresarios como Elon Musk, hoy lo vimos Mark Zuckerberg, cómo de pronto pueden, a través de las grandes plataformas de comunicación, ir dilapidando lo que han sido los grandes pilares de la democracia liberal. Y yo creo que en esto necesitamos los sectores progresistas, pero también los liberales. Es fundamental una unión entre liberales y progresistas, liberales de verdad, no reaccionarios que toman del liberalismo solo su parte
parte económica, ¿no? Sino liberales de verdad, porque esto va contra la democracia liberal. Los principios democráticos y de las libertades de expresión, la libertad de información, son liberales y necesitamos realmente defendernos porque realmente la carcoma va avanzando a través de estos grandes empresarios que tienen mucho poder, a través de las redes sociales, va calando en los más jóvenes y ya vemos cómo realmente hoy por hoy la ultraderecha, que por ahí hace 20 años era una anécdota, empieza a ser un peligro de verdad para las democracias que tanto nos costaron. Estamos hablando de Europa, que fue el continente que más sangre derramó por culpa de los autoritarismos, ¿no? Entonces necesitamos defendernos ante esto, necesitamos fortalecernos y hacer una auténtica unión entre liberales y progresistas contra estos retrógrados intolerantes, ¿no? Y reaccionarios. Y por último, caso Lala Chus y la estampita de la vaquilla con el Sagrado Corazón de Jesús. No le estoy hablando de Sabater, le estoy hablando del caso Lala Chus. Simplemente con eso me llega. Bueno, aparte de que me encanta Lala Chus y que me hizo muchísima gracia el chiste, lo que no entiendo sobre todo es, mira lo retrógrado que serán los abogados cristianos, que en realidad, bueno, la asociación, que son ultras y que realmente no representan a la Iglesia Católica o a un gran sentir de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que siempre ha sido muy lista y por eso se ha globalizado, sabía que la única manera de sobrevivir a la modernidad era sincretizarse. Y por eso ya desde la conquista se mezclaba con los próximos ídolos de otras religiones que ellos consideraban paganos. Yo vengo de un lugar de Argentina, aunque he vivido mucho más tiempo en España, donde la Iglesia Católica toma con muchísima normalidad que de pronto Maradona pueda estar en una estampita santificado junto a la Virgen María, ¿no? Entonces, realmente esto es un acto que ni siquiera se condice con lo que ha sido el accionar del catolicismo y del cristianismo de toda la vida, ¿no? Además, que es absolutamente lícito dentro de la libertad de creación poder hacer chistes sobre cualquier iconografía popular, y las estampitas son iconografía popular, no son solo de los que creen en esas estampitas, son de todos como son de todos el Mickey Mouse, digamos, ¿no? Entonces, obviamente lo que están haciendo es utilizando la fama de ese gran programa que es La Revuelta y de Lala Chus para promocionarse como lo hacen en general estos grupúsculos reaccionarios, ¿no? Y una última cuestión, precisamente hoy estamos celebrándonos la palabra, recordando lo que pasó en París con Charlie Hebdo. Sí. Una de las críticas que le hacen es, vale, ustedes son valientes para mofarse de la religión cristiana, pero no de una caricatura de Mahoma. Bueno, no es cierto, en realidad no es cierto, y se saca de contexto una entrevista que yo di creo que fue en El Español. Nosotros hemos sacado caricaturas de Mahoma, hemos hecho juegos con Mahoma. En las páginas de religión de la revista Mongolia nos metemos con todas las religiones. Nos metemos, por supuesto, más con el catolicismo porque es la nuestra, la que hemos vivido, y hemos vivido en dictaduras donde el nacionalcatolicismo estaba con el poder, ¿no? Si viniéramos de países donde era el musulmanismo, pues tendría más espacio el musulmanismo. Pero hemos hecho portadas y contraportadas con el islamismo, con el ISIS, con musulmanes, con judíos, con budistas, con absolutamente todas las religiones. Ahora, lo que yo no voy a hacer es porque los de ultraderecha, que en realidad lo que les gustaría es matarnos, pero no lo hacen porque se les ha pasado de moda, me dicen que no soy capaz de dibujar a Mahoma, yo no voy a ser tan imbécil de decirle, sí, mira qué valiente que soy, dibujar a Mahoma y mandárselo, porque yo no tengo ni la protección policial, ni siquiera que tenía Charlie Hebdo entonces. Nosotros no tenemos ni redacción. Yo estoy solo, a mí me vienen a matar y estoy absolutamente solo. Entonces lo que no voy a hacer es un acto de valentía absurdo y ridículo simplemente para discutir con personas que son anónimas en las redes, que no sé quiénes son y que posiblemente sean fanáticos y que hablan de valentía cuando no tienen ni la valentía de poner sus propios nombres en una red social. Entonces, nosotros, y lo saben los que han venido a los shows de Mongolia, hubo épocas en que hacíamos unos sketches que eran yihadistas por el mundo, en que incluso mucha gente se iba asustada del teatro por lo que pudiera pasar, y alguna vez cuando fue esa entrevista que me hicieron a mí, fue justo cuando habían sido los atentados y donde nosotros estábamos republicando las portadas de Charlie Hebdo y de los que habían hecho las caricaturas de Mahoma en otros países, y los propios Ministerio del Interior se comunicó tanto con nosotros como con la revista El Jueves y con otros medios, diciendo que por supuesto que nuestra libertad de expresión era primero que hiciéramos lo que quisiéramos, pero que tuviéramos mucho cuidado porque tampoco tenían tanto personal para andar protegiéndonos a todos, y que en ese momento había células terroristas atentando. Entonces, a ver, yo soy humorista gráfico, yo no soy héroe de nadie, y menos mártir. Si fuera mártir, no sería humorista gráfico, sería un líder religioso fanático, que es lo que yo critico, ¿no? Un breve titular, opinión de esto que ha pasado. Pues solo dos cosas. Una, hace mucho tiempo que es urgente eliminar del Código Penal ese delito absurdo de la ofensa a los sentimientos religiosos. Y segundo, me parece que está bien iniciativas como la que ha tenido Mongolia de darle la vuelta al calcetín, y quien presenta una denuncia falsa que termine pagando por ello. Yo creo que, Darío,
es humorista gráfico y que defiende su libertad de expresión, cosa que yo defiendo radicalmente, porque como periodista creo que hay que ensanchar siempre la libertad de expresión. Lo que ha hecho ha sido un mitin político ahora mismo. A mí me parece que cuando Abogados Cristianos presenta iniciativas judiciales contra portadas de periódicos o de revistas como Mongolia, está atacando la libertad de expresión. Pero también creo, y eso a mí evidentemente no me gusta, pero también creo que hay un abuso sobre el humor en contra de las cuestiones religiosas, porque a ellos también les viene bien. Y esta querella que presenta Mongolia es entrar al mismo juego. Tú lo ves en positivo, yo veo que es judicializarlo todo, porque también Mongolia gana con esto. Mire, libertad para presentar querellas. A mí me gusta hablar de las querellas cuando se admiten a trámite, no solo cuando se ponen, porque hay siempre la búsqueda de un respaldo mediático, ¿no? Por lo tanto, creo que nadie gana con todo esto, sinceramente. Y yo defiendo mucho el humor y la libertad de los humoristas, pero también la libertad de quienes los consumimos para criticar cuando el humor es malo, como es el caso. Yo este fin de semana estuve viendo la película de Gila, la de Es el enemigo, que comienza con una frase en la que el actor que representa a Gila dice: mi padre siempre me decía que no hay nada de lo que no nos podamos reír. Claro. Bueno, pues yo creo que este es el resumen, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo con Darío en lo que ha dicho, que en el fondo los abogados cristianos, como cristianos, supongo que serán excelentísimos cristianos, pero como abogados la verdad es que tampoco consiguen grandes cosas, salvo lo que ha dicho Darío, que es disuadir. Es decir, lo que no les molesta esta viñeta. Lo que hacen es ir contra esos humoristas que han hecho esta viñeta para advertir a todos los humoristas que hacen humor, y gracias a todos los humoristas que hacen humor en este país y en el mundo, para decir, ojo, que hay cosas que no podéis tocar, porque para mí son sagradas. El problema es que para ellos son sagradas, pero para el humorista no tiene por qué tener esa consideración. Y lo de lo que estamos viendo, lo de la estampita de la vaquilla, de la Lachus. Jesús. Es que, quiero decir, bueno, es exactamente lo mismo. Es decir, el humor puede ser afortunado, desafortunado, de buen gusto, de mal gusto. Puede herir un poquito más o puede herir un poquito menos. Con cada chiste alguien resulta damnificado. No, pero es que yo cuando se habla de lo que es el buen humor o el mal humor, entonces ¿qué hacen? Se puede creer ya contra un columnista malo, que uno considere malo. Claro. O sea, es que por eso. Y otra cosa es que el humor sea delito. Y esto es lo que esta es un poco la línea roja que algunos pretenden atravesar. Claro, pero esto podemos aplicarlo a todo, porque los ataques sobre la opinión o sobre el humor existen, y además ahora mismo hay muchas cosas que no se pueden decir. Muchas cosas que no se pueden decir por miedo a herir determinados colectivos. En este caso estamos hablando de las personas que tienen sentimientos religiosos y hay un delito en particular sobre esta cuestión. Pero hay otros colectivos a los que tampoco se puede atacar por la corrección política. Es decir, esto hay que defenderlo siempre. No es lo mismo. Hay que defenderlo siempre. La libertad del humorista para hacer humor. No es lo mismo figurar en el Código Penal algo que se califica de delito, claro, que es libertad de expresión, y otros que no, porque de lo que tú hablas, que puede ser lo que se llama políticamente correcto. Corrección política. Bueno, pues para eso sirve, entre otras cosas, el humor, para desbordar las barreras de lo políticamente correcto. Recuerdo una denuncia pues no sé si a TV3 por una parodia de la Virgen del Rocío, podía ser, o una Virgen. Sí, ya habían hecho previamente una de Montserrat y por una Virgen de Montserrat también. Rocío, hubo denuncia y tuvieron que ir a que es la disuasión, ¿no? En este caso. Es que ha habido muchos humoristas que se han tenido que sentar en el banquillo y soportar un juicio sobre esto. O sea, pues lo que ha pasado, que tienen todo el derecho a repetir el año que viene, tanto Broncano como la Lachus, desde la Puerta del Sol. Y esperemos que con el mismo resultado. Pese a quien pese o se enfade quien se enfade.